Buenos días con todos y todas. Es un gusto saludarles a nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad, conformada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias Desafíos actuales del Derecho Administrativo. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la destacada participación del profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez, quien nos dará una exposición sobre la responsabilidad de los poderes públicos. De igual modo, nos honra con su presencia el profesor Jorge Danoso Ordóñez, quien tendrá a cargo los comentarios a la referida exposición. A ambos les agradecemos enormemente por estar con nosotros esta mañana de Perú y tarde de España. Paso a presentarlos brevemente para iniciar con la actividad. El profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez es licenciado por la Universidad Valladolid y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha ejercido la docencia en una serie de universidades, siendo catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Prolífico autor de muchos textos, entre artículos y libros, esenciales para el desarrollo del derecho administrativo, siendo uno de los más destacables el conocido libro Curso de Derecho Administrativo, escrito en coautoría con el profesor Eduardo García de Enterría. Por su parte, el profesor Jorge Danoso Ordóñez es abogado por la Universidad Católica del Perú, donde es profesor de Derecho Administrativo. Cuenta con estudios completos de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. A su vez, es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. A ambos les reiteramos nuestro sincero agradecimiento por su participación en esta conferencia. Y dejo, en primer lugar, en el uso de la palabra al profesor Tomás Ramón Fernández. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Me satisface estar otra vez con ustedes en esta ocasión para hablarles de un tema especialmente importante, el de la responsabilidad del Estado legislador o responsabilidad por hecho de las leyes. Es un tema nuevo, realmente, que ha irrumpido en el derecho español de una forma tumultuosa, inesperada, hace poco tiempo y que está buscando todavía un lugar definitivo en el sistema. Digo esto porque durante muchos años, incluso después de promulgada la Constitución vigente, que es de 1938, como saben, el tema permaneció inédito y nadie podía suponer siquiera que al comienzo de este siglo haría acto de presencia de forma tan estruendosa como lo hizo. Mientras no hubo Constitución ni justicia constitucional, difícilmente podía plantearse este tema, ya que al no haber nada por encima de la ley, el legislador podía considerarse soberano y reclamar para sí, en consecuencia, el viejo principio medieval de que el rey no puede hacer daño, no puede comportarse injustamente. En Francia, que ha sido nuestra referencia tradicional, el arrêt Lafleurette de 1938 era poco menos que una rareza, una mera referencia erudita. Con esa mentalidad entramos en la nueva etapa abierta por la Constitución de 1978, que al instaurar un sistema de justicia constitucional permitía pensar en la posible existencia de leyes inconstitucionales y, por lo tanto, en los perjuicios antijurídicos que hubieran podido producir a personas concretas en el tiempo en el que fueron aplicadas hasta su efectiva anulación. El legislador tardó en reaccionar, sin embargo, y la Ley de 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común se limitó realmente a lavarse las manos al incluir un artículo, el 139.3, en el que ciertamente parecía reconocer el derecho de una persona o grupo de personas a ser indemnizado por los perjuicios que hubiera podido producirles la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria que no tuvieran el deber jurídico de soportar, impresión que, sin embargo, desaparecía de inmediato al precisar ese precepto
que tal derecho solo existiría realmente cuando así se estableciera por los propios actos legislativos y en los términos que éstos pudieran establecer. Nada, por lo tanto, en la práctica, ya que se dejaba en manos del propio legislador decidir en cada caso, positiva o negativamente, acerca de la posibilidad de obtener una reparación de los perjuicios causados por la aplicación de una ley. Esta era la posición general que el artículo 139.3 de la Ley 3092 de 26 de noviembre establecía. La idea que todos teníamos de él es que realmente no decía nada digno de mención. Sin embargo, sí hay en el precepto en cuestión dos notas importantes que retener y que subrayar en este momento. Porque ese precepto, el 139.3 de la Ley 3092, ha sido reproducido por el vigente artículo 32.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público y sigue siendo, por lo tanto, derecho vigente. La primera de esas notas, de esas cosas a retener, es que la reparación de los daños que pudiere causar la aplicación de leyes conformes con la Constitución no es ni general ni obligada. Depende, en principio, de la especialidad y la intensidad de esos daños que corresponde valorar en cada caso al propio legislador a la vista de las concretas circunstancias concurrentes. El principio no escrito de igualdad ante las cargas públicas parece exigir un tratamiento diferenciado y habla en favor de la compensación de los sacrificios especiales que para determinadas personas pueda suponer el cumplimiento de la ley. Pero, insisto, en el caso de leyes conformes con la Constitución, es el legislador el que tiene que decidir si está en presencia de un sacrificio especial digno de indemnización o no lo está. La segunda nota importante a destacar de ese un poco fantasmal artículo 139.3 de la Ley 30/1992, que amagaba pero no terminaba de dar, era el recordatorio de la necesidad de distinguir entre las expropiaciones legislativas y la responsabilidad del Estado legislador, que son ciertamente cosas distintas, cuya distinción resulta de la existencia en nuestro derecho de un concepto material de expropiación que la jurisprudencia constitucional ha hecho suyo, según el cual se entiende por expropiación toda privación singular, acordada imperativamente, y nada hay más imperativo, por supuesto, que un precepto legal, de la propiedad o de derechos patrimoniales legítimos, cualquiera que sea la forma que adopte, incluida la mera cesación en el ejercicio de una actividad, según reza el artículo 1 de la vieja ley de expropiación forzosa, todavía en vigor, de 1954. Una privación singular de este tipo, si fuese acordada por una norma con rango y fuerza de ley, sería pues materialmente una expropiación y como tal habría de ser indemnizada o compensada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la norma fundamental. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha dudado en estimarlo así en aquellos casos en que la aplicación de una ley en aplicación de una ley se acordaba la declaración, por ejemplo, de un paraje determinado como área natural de especial protección y se prohibía en consecuencia la realización dentro del mismo de obras de urbanización, por mucho que existiera un plan parcial y un proyecto de urbanización que amparara estas. Este caso se dio en varias sentencias de 17 de febrero y 6 de marzo del 98 que paralizaron y prohibieron la continuación de urbanizaciones en curso de ejecución en la isla de Mallorca. O en supuestos en los que se venía a prohibir la caza en unos terrenos a partir de la inclusión de estos en un parque natural. Una sentencia de 20 de enero de 1999 así lo declara. El aprovechamiento cinegético es un contenido natural del derecho de propiedad y al privarse de él el propietario, por una norma con rango de ley, la que crea un parque natural, se está produciendo materialmente
una expropiación que reclama en todo caso una indemnización. O lo mismo, por ejemplo, cuando se acordaba el cese de una actividad minera debidamente autorizada por una ley cuya constitucionalidad no fue discutida. De responsabilidad patrimonial del legislador en sentido propio no hubo nada, sin embargo, hasta que estalló con gran estruendo el asunto célebre de las máquinas recreativas. Una ley de 20 de junio del 90 estableció un gravamen complementario sobre la tasa fiscal que gravaba los juegos de suerte, envite o azar, que fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia constitucional 173/96 de 31 de octubre. A partir de ese momento se produjo un auténtico aluvión de reclamaciones de devolución de las cuotas pagadas por ese concepto, que fueron sorprendentemente estimadas por el Tribunal Supremo sin otro apoyo que el que pudiera darle la inclusión en el artículo 9.3 de la Constitución de la mención al principio de responsabilidad de los poderes públicos, por considerar que, por definición, la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como consecuencia más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pudiera haber originado, el cual no podía ser establecido a priori en su texto, por decirlo con las propias palabras de la sentencia del 13 de junio de 2000, una de las primeras de la serie, que arrancó con una sentencia del 29 de febrero de ese mismo año 2000. No es cuestión de entretenerse aquí en detalles y en la forma en que fue evolucionando esta jurisprudencia, por lo que hay que retener simplemente que la serie completa de sentencias, que abarca más de un centenar, pasó por encima de todos los posibles obstáculos que se le fueron oponiendo. El de la cosa juzgada, por ejemplo, en los casos en que las reclamaciones de devolución habían sido ya previamente desestimadas por sentencia firme, por entender el Tribunal Supremo que la acción de responsabilidad tiene carácter autónomo y que su estimación no deja sin efecto la autoliquidación tributaria practicada, pero sí permite reconocer que el pago de unas cantidades que resultaran ser indebidas constituye un perjuicio individualizado, concreto y claramente identificable que el interesado no tiene el deber jurídico de soportar. Lo mismo el obstáculo del aquietamiento a la consiguiente firmeza de las autoliquidaciones practicadas, porque no puede imponerse a los particulares, dice, que pueden verse afectados por una ley que reputen inconstitucional la carga de impugnar en todas las instancias y grados los actos de aplicación de esas leyes. Y, en fin, el propio obstáculo de la prescripción, siempre, casi siempre insalvable, como es lógico, la prescripción, en este caso, del derecho a reclamar, porque de acuerdo con la teoría de la accionata, el Tribunal Supremo entiende o entendió que el dies a quo de los plazos correspondientes tiene que ser o tenía que ser el de la publicación de la sentencia constitucional, que es el que permitía tener un conocimiento pleno de la viabilidad de la pretensión indemnizatoria. Esta jurisprudencia muy compacta superó también el voto particular formulado por el señor Siol Ríos, actual magistrado constitucional y entonces presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y la crítica muy radical que hizo el profesor García de Enterría en el que fue su último libro, a pesar de todo lo cual se mantuvo firme la jurisprudencia hasta el final. Esa misma doctrina se aplicó por otras sentencias en el caso del pase a la situación de segunda actividad al cumplir los 58 años de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, decretado por la disposición adicional 20ª de la Ley 3688 del 28 de diciembre de los presupuestos generales del Estado. Más sencillo era, sin duda, el caso resuelto por la sentencia de 2 de junio de 2004, ya que el Tribunal Constitucional había declarado en su sentencia de 2 de julio de ese año la inconstitucionalidad y nulidad del recargo del 50% creado por el artículo 61.2 de la Ley General Tributaria en la redacción
de 1991 por estimar el tribunal con toda razón que ese recargo por la presentación fuera de plazo de declaraciones o autoliquidaciones tributarias constituía materialmente una sanción cuya imposición automática, sin dar al interesado oportunidad de hacer alegaciones en su defensa, implicaba una vulneración de las garantías reconocidas por el artículo 24.2 de la Constitución. Este carácter sancionatorio permitía salvar cómodamente el obstáculo de la cosa juzgada, dados los términos del artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El de la firmeza de los actos de imposición del recargo derivado del eventual aquietamiento de sus destinatarios era más fácil de superar, dada la posibilidad de instar la revisión de oficio de dichos actos que, al quedar sin cobertura con la declaración de inconstitucionalidad de la norma que se la daba, serían nulos de pleno derecho, procedimiento que en estos casos el Tribunal Supremo consideró prescindibles por evidentes razones de economía procesal y ante la evidencia de la nulidad de pleno derecho. Esta era la jurisprudencia que marcaba el nivel en el que se encontraba nuestro derecho en materia de responsabilidad por hecho de las leyes, hasta la promulgación de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Como ha podido verse, la protección era muy generosa, enormemente generosa, puesto que no limitaba en absoluto la posibilidad de reconocimiento del derecho a obtener una indemnización, ni por razón del vicio determinante de la declaración de inconstitucionalidad, que podía ser tanto formal como sustantivo, ni tampoco por el tiempo transcurrido desde que el perjuicio se concretó, ya que el plazo para reclamar comenzaba con la publicación de la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad. Tampoco exigía ningún comportamiento activo de denuncia de la inconstitucionalidad, ni se excluía por el hecho de haberlo intentado sin éxito al ser desestimado en firme su recurso. Exponer esta situación, aunque haya sido tan rápidamente, era imprescindible para entender la regulación del asunto contenida en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, y también para comprender y valorar los términos del debate al que ha puesto fin la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2022, que nos obliga ahora a reformar la ley. Dados sus precedentes que acabo de exponer, es realmente difícil, si posible, no ver en la regulación contenida en la Ley 40/2015 de 1 de octubre la expresión de una decidida voluntad del legislador de rectificar el estado de cosas al que se había llegado, de depurar los excesos en que había incurrido una jurisprudencia demasiado entusiasmada con su hallazgo y de encauzar el futuro de un problema que pocos años antes hubiera tenido por excepcional, pero que la realidad había demostrado que no solo no lo era en absoluto, sino que llevaba camino de convertirse en algo normal por repetido, dada la relativa frecuencia con la que se producían sentencias anulatorias de normas con fuerza de ley. El profesor Guichot de Sevilla dijo con toda razón que la regulación contenida en la Ley 40/2015 constituye prácticamente una enmienda a la totalidad de la jurisprudencia precedente, y eso expresa, como digo, muy bien una opinión común en la doctrina. El artículo 32 de la Ley 40/2015 admitió por vez primera expresamente la responsabilidad del Estado legislador, dice, cuando los daños le deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Pero añadió a continuación que procedería a la indemnización de los mismos solamente cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño y si hubiera alegado en dicho recurso la inconstitucionalidad posteriormente declarada. El párrafo segundo del artículo 34 de la misma ley limitó además la indemnización posible a los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores
a la fecha de publicación de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Y en fin, el artículo 67 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común estableció que el derecho a reclamar prescribiría al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad de la norma. A partir de la Ley 40/2015 ya no valía todo, por lo tanto, como ocurría antes. No valía por lo pronto aquietarse. Había que reaccionar contra el acto aplicativo de la ley productora del daño dentro del plazo que al efecto establece la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa para interponer el correspondiente recurso. Y además había que denunciar en el curso del mismo el vicio de inconstitucionalidad de la ley de la que el acto recurrido a la aplicación. No se podía esperar, como hasta entonces había admitido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la ley para, a partir de ese momento y sobre esa base segura, reclamar la indemnización de los daños sufridos. Había que verlo antes, intentar hacer valer ese argumento en el recurso contencioso administrativo que era preciso interponer contra el acto de aplicación causante del daño. La indemnización de ese daño no estaba, por lo tanto, al alcance de todos los eventuales perjudicados, sino solo de los muy avisados o de los bien asesorados que hubiesen advertido desde el primer momento la infracción de la Constitución y hubiesen reaccionado de inmediato contra ella. La indemnización, por lo demás, no era integral, puesto que se limitaba a los daños producidos en los 5 años anteriores a la publicación de la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad, lo que reducía sustancialmente la cobertura, dado el tiempo que tarda normalmente el Tribunal Constitucional en resolver los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad. La regulación expuesta era también exactamente la aplicable en los casos en que los daños tuvieran su origen, esto es importante, en la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, posibilidad esta introducida como algo inherente al sistema del tratado por la sentencia Frankovic y Bonifaci de 19 de noviembre de 1991 y perfilada 4 años después por la sentencia Brasserie de Pesser y Factor Time de 4 de marzo de 1996. También en este caso requería la ley una declaración formal de la contradicción existente entre la ley española y el derecho de la Unión Europea, y también era preciso, según la ley, que el particular dañado hubiera reaccionado de inmediato contra la actuación administrativa que hubiese ocasionado el daño, alegando en su recurso la infracción del derecho europeo. La única diferencia advertible entre los dos supuestos era la exigencia, en el caso de la responsabilidad por infracción del derecho de la Unión Europea, de que deberían cumplirse los 3 requisitos que este derecho de la Unión Europea requiere con carácter general para que entre en juego o se produzca la responsabilidad patrimonial de las instituciones comunitarias, a saber, que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño producido. Esta diferencia hacía temer inicialmente una reacción de la Comisión Europea por su posible oposición con el principio de equivalencia, que, como es sabido, exige que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones nacionales de naturaleza interna. Tiene que existir una equivalencia entre los requisitos que se exigen para la indemnización de los daños producidos por una actuación, una norma europea, y los perjuicios producidos por una norma nacional. Hubo, en efecto, una reacción de la Comisión Europea, pero no solo por este motivo, sino también por la posible infracción en la que la Ley 40/2015
hubiera podido incurrir del principio de efectividad, según el cual los requisitos exigidos por las legislaciones nacionales no pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización. La Comisión Europea abrió en efecto el procedimiento previo el 25 de julio de 2016 y al resultar este infructuoso, inició el procedimiento de infracción mediante escrito de 15 de junio de 2017, en el que tampoco se llegó a un acuerdo por encontrarse entonces en funciones el gobierno español en julio de 2019. Interpuesto por la Comisión el correspondiente recurso por incumplimiento del Reino de España, el Tribunal de Justicia lo ha resuelto mediante sentencia de 28 de junio de 2022, que ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al exigir los siguientes requisitos. Son 4. Que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada. 2. Que el particular perjudicado haya obtenido en cualquier instancia una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño sin establecer ninguna excepción para los supuestos en que el daño deriva directamente de un acto u omisión del propio legislador, contrario al derecho de la Unión, cuando no exista, en consecuencia, una actuación administrativa impugnable. 3. Que el plazo de prescripción se establezca en un año a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al derecho de la Unión Europea de la norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos supuestos en los que no exista tal sentencia. 4. Que solo son indemnizables los daños producidos en los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la referida sentencia, salvo que ésta disponga otra cosa. La sentencia desestima, sin embargo, el recurso de la Comisión en lo que respecta a la alegada infracción del principio de equivalencia, por considerar con todo acierto que este no era aplicable en este caso, aunque los requisitos del derecho de la Unión Europea sean menos favorables que los exigidos para pedir la responsabilidad por daños derivados de las leyes inconstitucionales, porque el principio en cuestión dice no puede interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro a extender su régimen interno más favorable a todos los recursos interpuestos en un ámbito determinado. Lo que quiere decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estos requisitos que establece el derecho de la Unión para exigir la responsabilidad por daños producidos por las instituciones europeas son requisitos de los que depende el nacimiento de la obligación de indemnizar de los órganos de la comunidad, pero que eso, el que se reproduzca o no en la ley española, no tiene ninguna trascendencia. Una vez que se dan, se produce la obligación de indemnizar. Eso es todo. Bien, la sentencia del Tribunal de Justicia 28 de junio, a la que acabo de hacer referencia, es sin duda aparatosa y es además extraordinariamente densa, pero no trastorna demasiado el sistema establecido por la Ley 40/2015 y, por lo tanto, no resulta difícil de encajar. Dicho esto, en primer término, ya que guste o no, la sentencia debe ser cumplida y la ley rectificada en lo procedente. Pero, repito, dicho esto, puede ya afirmarse que la sentencia en cuestión es muy discutible y en el fondo poco acertada, ya que hubiera sido perfectamente posible, como luego pondré de manifiesto, llegar a una interpretación conforme de la ley española con el derecho de la Unión Europea y eludir de ese modo la siempre traumática anulación de unos preceptos legales. Antes, sin embargo, de entrar en el fondo del problema, conviene despejar el campo. A estos efectos hay que subrayar que de los 4 reproches que la sentencia formula, hay uno en el que es forzoso dar la razón al tribunal. Reducir la indemnización de los daños a los que hubiesen podido producirse en los 5 años anteriores
a la publicación oficial de la sentencia declaratoria del carácter contrario al derecho de la Unión Europea de la norma con rango de ley aplicada, siempre me pareció excesivo y así lo dije por escrito en un texto anterior a esta intervención. La limitación, decía entonces, a los 5 años, los daños producidos en los 5 años citados, es en principio explicable, pero a poco que se reflexione sobre ella es inevitable su rechazo. Basta pensar que ese plazo de 5 años se consume fácilmente con la tramitación del recurso a la cuestión de inconstitucionalidad y que antes de que ésta pueda promoverse, el afectado habrá tenido ya que interponer un recurso contencioso administrativo contra el acto de aplicación de la ley que supone contrario a la Constitución o a la norma europea, lo que consume también una buena cantidad de tiempo, especialmente si recurre en apelación o casación la sentencia desestimatoria de primera instancia, algo que desde luego no es obligado según la ley, aunque en la práctica será imprescindible si se pretende que el asunto se eleve al Tribunal Constitucional, ya que es muy poco probable que un tribunal inferior plantee a este una cuestión de inconstitucionalidad. El profesor Germán Fernández Farreres, en un cuidadoso análisis que ha hecho de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que acaba de publicarse en la Revista Española de Derecho Administrativo, propone en la obligada adaptación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Ley 40/2015 sea suprimida esa limitación de 5 años o se extienda en otro caso a 10 años. Yo sería partidario de lo primero, que se anule. También es fácil de encajar el reproche consistente en no haber previsto una excepción a la exigencia de haber obtenido una sentencia desestimatoria en el recurso previamente interpuesto contra la actuación causante del daño para los supuestos en que el daño derive directamente de un acto u omisión del legislador contrario al derecho de la Unión cuando no exista una actuación administrativa impugnable, puesto que nuestro Tribunal Supremo, una sentencia del 27 de octubre de 2020, ya abordó el problema de los daños directos resultantes de leyes autoaplicativas y lo resolvió limpiamente por vía interpretativa, sin más que advertir que en estos casos la exigencia de obtener sentencias desestimatorias es de imposible cumplimiento, al no estar al alcance de un simple ciudadano la posibilidad de interponer contra la ley de que se trate un recurso de inconstitucionalidad. La condición imposible, añado yo, anula la obligación en aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo 1116 del Código Civil, por lo que en buena teoría el reproche formulado tendría que haberse obviado. El punto realmente conflictivo es el expuesto en primer lugar, es decir, el relativo a la exigencia. El artículo 32 de la Ley 40/2015, en sus apartados 5 y 6, formula de que el carácter contrario al derecho de la Unión Europea de la ley española haya sido formalmente declarado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. El problema surge porque el apartado 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015, relativo a la responsabilidad derivada de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, reproduce sistemáticamente el esquema del apartado 4 del mismo artículo que se refiere a la responsabilidad que sea consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley, de una norma española con rango de ley declarada inconstitucional. Si en este último caso se requiere una sentencia del Tribunal Constitucional, en el primero, con arreglo a esa lógica del legislador de la Ley 40/2015, se necesitará una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, como viene a reconocer el apartado 6 del precepto, cuando establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de la norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea. Lo que ocurre es que esta equiparación de los dos supuestos, el de la inconstitucionalidad de la ley española y el de la contrariedad con el derecho de la ley española
por el derecho de la Unión Europea, esta equiparación es obviamente incorrecta, ya que desde la sentencia Costa-Enel de 1964, confirmada y prolongada por la sentencia Simmental de 1978, quedó muy claro que cualquier tribunal, cualquiera, puede constatar la contradicción entre una ley nacional de un país y una norma europea y aplicar esta, dado el principio de primacía del derecho europeo, desplazando o dejando de lado aquella. Es claro, por lo tanto, que subordinar la reclamación de una indemnización por los daños producidos por una ley española a la existencia de una declaración formal por el Tribunal de Justicia de su disconformidad con el derecho de la Unión es improcedente y se opone al principio de efectividad, ya que la efectividad, queda sensiblemente menguada. A esta argumentación, que parecía imparable, la abogacía del Estado supo poner una respuesta inteligente que bien podría haber conducido al Tribunal de Justicia a una interpretación conforme de la Ley 40/2015 que no hubiera perjudicado lo más mínimo al derecho europeo y hubiera evitado al propio tiempo la anulación de los preceptos impugnados y la posterior reconstrucción del texto legal que tenemos que abordar. La defensa del Reino de España propuso en concreto elevar el tiro y contemplar el conjunto del sistema de responsabilidad regulado por los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, en lugar de poner el foco aisladamente en el apartado 5 del primero de dichos preceptos, del artículo 32. Su tesis fue que el artículo 32.1 de la ley contiene una cláusula general que permite declarar todo tipo de daños, cualquiera que sea su causa. Basta formular una solicitud en este sentido a la Administración, cuya respuesta abrirá la vía de recurso contencioso administrativo. Y si no hay respuesta, podrá hacerlo en su lugar, que para eso está su silencio. El hecho de que la cláusula en cuestión se refiera literalmente al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos no excluye que por esta vía se reclamen los daños producidos por la aplicación de una ley, reclamación que en todo caso hay que hacer a la Administración, que es la única personificación del Estado en el plano interno. Sería esta, por lo tanto, la Administración, con su respuesta negativa o con su silencio, la que finalmente funcionaría y en concreto mal. En este contexto, la posibilidad de exigir responsabilidad por los daños del Estado legislador, a la que se refieren expresamente los apartados 4 y 5 del artículo 32, sería solo una cláusula de cierre del sistema jurídico español, un remedio específico y residual que la Ley 40/2015 ofrece para aquellos casos en que la reclamación formulada al amparo de la cláusula general del apartado 1 del artículo 32 no hubiese prosperado y una sentencia posterior de nuestro Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión hubiese declarado la inconstitucionalidad de la ley española causante del daño o su disconformidad con el derecho de la Unión. La sentencia de estos tribunales volvería a abrir el plazo para reclamar y en este nuevo intento es enteramente lógico que el apartado 6 del artículo 32 tome como referencia la publicación de una u otra en el periódico oficial correspondiente para que comiencen a producir efectos y que el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 de 9 de octubre sobre el procedimiento administrativo común utilice esa misma referencia como dies a quo del plazo de prescripción. Visto así, la exigencia de una sentencia del Tribunal de Justicia que declare la ley española productora del daño que es contraria al derecho de la Unión, no es en absoluto contrario al principio de efectividad, que quedaría perfectamente satisfecho por el despliegue de la vía general abierta por el artículo 32.1, que para nada requiere tal sentencia, que solo es necesaria para el supuesto adicional de que esa vía general no tenga éxito y que el apartado 5 del artículo 32 se entienda como un remedio específico y residual, o para ser más exacto, como un cauce complementario del general. Es forzoso reconocer que a nadie antes se le había ocurrido interpretar nuestro sistema legal en estos términos. A mí tampoco, por supuesto, pero no me cuesta admitir que la interpretación que ha aceptado desplegar
en el proceso de la defensa del Reino de España es no solo brillante, sino también consistente, lo que prueba una vez más que la ley puede ser, y es en muchos casos, más inteligente que el propio legislador. Es lástima que el Tribunal de Justicia se haya agarrado, como lo ha hecho, al tenor literal del artículo 32.1 de la ley, limitando el alcance de este a la responsabilidad patrimonial de la Administración, y que nos haya obligado a reformar innecesariamente la Ley 40/2015 de 1 de octubre, aunque esto no suponga realmente un problema. El profesor Fernández Farreres, al que antes he citado, ha precisado incluso cómo hacerlo, proponiendo en su trabajo los textos correspondientes que habría que introducir, pero es de temer que el conjunto no quede más claro, lo que sería sin duda una pérdida. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su valiosa y muy interesante exposición, que sin duda nos permite conocer mejor el tema que nos convoca el día de hoy, y siempre es un honor poder escucharlo. Ahora, siguiendo con el programa, contaremos con los comentarios del profesor Jorge Danoso Ordóñez, quien hará comentarios sobre el tema expuesto desde una perspectiva de la realidad peruana. Lo dejo con el uso de la palabra, profesor. Muchas gracias. Ante todo, dos agradecimientos puntuales. Uno, por la invitación, y tiene que ver además por el gran honor que me significa el poder escuchar directamente al profesor Tomás Ramón Fernández, uno de los juristas de los más reconocidos en la doctrina española y que nosotros hemos revisado cuando hemos leído el manual que trabajó con el profesor García Enterría y además todas sus posteriores publicaciones del profesor Tomás Ramón Fernández sobre discrecionalidad, sobre urbanismo y también sobre los diversos temas que ha tratado relativos a la responsabilidad patrimonial del Estado en general, tanto de la administración como del legislador. Por tanto, es un gratísimo honor el poder participar en este evento y tratar de un tema muy importante además. El segundo agradecimiento es también a los organizadores por este espacio de conversar sobre uno de las graves falencias en nuestro régimen administrativo nacional que tiene que ver en general con la responsabilidad del Estado. El profesor Tomás Ramón Fernández se ha referido al estado actual de la cuestión en España, en Europa, de la responsabilidad del legislador, del Estado legislador. Y claro, cuando hablamos responsabilidad patrimonial extracontractual, nos estamos refiriendo tanto a la administración pública, bueno, dejo a la administración y me voy a referir, perdónenme ahora, a los otros poderes del Estado, responsabilidad por acción judicial, que en este caso además debería comprender al tema de fiscales y hasta procuradores, y también la responsabilidad patrimonial del legislador, que es a donde ha estado centrada y dedicada la exposición valiosísima del profesor Tomás Ramón Fernández. En el caso de Perú, para reseñar simplemente de manera muy sencilla, como los presentes sabemos, tenemos desarrollado en el marco legal de la Ley de Procedimiento Administrativo, en la ley vigente de hace 20 años, la Ley 27444, un artículo dedicado a la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración. Un artículo lejanamente inspirado en la Ley 3092 de España, de acuerdo, actualizada por la 499 también, pero que no trata de la responsabilidad del Estado legislador, únicamente de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración pública. Dos, tenemos marcos legales desarrollados hace mucho tiempo también sobre el tema de responsabilidad de los jueces. No estoy seguro que tengamos desarrollado, o si será complementario, la responsabilidad de los fiscales. Yo creo muy importante también considerarlo, incluso los procuradores, de acuerdo, también por una serie de razones. Y lo que no tenemos, ningún marco normativo, porque es muy difícil que lo quiera generar el propio legislador, es lo relativo a responsabilidad patrimonial extracontractual del legislador. De eso no tenemos un marco legal. Si habláramos de la responsabilidad patrimonial de la administración, si retrocediéramos un poco para hablar en general de la responsabilidad extracontractual por parte del Estado, deberíamos decir que no la tenemos en el Perú. Lo tenemos desarrollado en el marco legal, como acabo de comentar. En la Ley de Procedimiento Administrativo tenemos un marco legal específico. A diferencia de otros países de nuestro entorno, que lo regulan, por ejemplo, Argentina, lo regulan en el Código Civil,
o en otros países donde no hay una regulación específica, pero que se deriva obviamente del ordenamiento en general, de las normas constitucionales, de los principios, como bien ha comentado el profesor, de igualdad entre las cargas públicas, garantía patrimonial, derechos de las personas u otros, de acuerdo, no necesitan, sin embargo, un régimen legal específico, pero tiene jurisprudencia. Es decir, normalmente ha sido la judicatura, los jueces, las que han, sin embargo, señalado los derroteros que debe seguir la legislación. Ya sean entusiastas o no, como ha comentado el profesor Tomás Ramón Fernández, normalmente en América han sido los jueces los que lo han recogido y luego la legislación lo ha desarrollado. En el Perú, donde en materia administrativa, hasta la fecha, es la legislación la que tiene que marcar las pautas siempre que se haya tratado de legislación que busca mejorar el funcionamiento de la administración o aumentar las garantías de los ciudadanos. Cuando ha sido legislación con ese objetivo, ha sido la legislación la que ha marcado la pauta, más bien a la judicatura. Rara vez, o ha sido muy escasa, o ínfima la proporción de las veces que la judicatura peruana contenciosa administrativa ha sido la que haya de alguna manera avanzado para que se haya establecido materias o aspectos en pro o en garantía de los derechos de la persona que el legislador luego ha recogido. Siempre ha sido al revés en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, así viene ocurriendo en materia de responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración. Por primera vez, desde que está en vigencia la ley actual de procedimiento administrativo año 2001, es que se establecen las pautas de lo que vendríamos a hablar responsabilidad extracontractual. Digo la extracontractual en franquicia porque todos sabemos que la responsabilidad contractual del Estado sí existe, sí está vigente, se manifiesta en la práctica, pero en muchos casos porque se acude al arbitraje. No se decide a un nivel jurisdiccional. Como sabemos en el Perú, toda discusión que se realice a partir de la celebración del contrato, ya llámese contratos normales, contratos ordinarios, mediante el Estado compra bienes, adquiere servicios o encarga obras, o cuando celebra contratos de concesión de gran envergadura, contratos de asociación público-privada de gran envergadura, en todos esos casos, 99% está pactada la vía arbitral. La vía arbitral con carácter jurisdiccional y con carácter definitivo. Es verdad que se abre la posibilidad contra el laudo, poder plantear un recurso, una demanda de revisión ante el Poder Judicial, pero normalmente es desestimada. No es que la vía arbitral sea una vía previa a la judicial, no, tiene carácter jurisdiccional. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Da la impresión que el hecho de que exista el arbitraje en materia contractual con el Estado ha permitido que sea efectiva la responsabilidad patrimonial contractual del Estado, sin lugar a dudas. Eso sí existe. La extracontractual es la que estamos en cero. Tenemos norma legal, la ley de procedimiento administrativo que enuncia los criterios básicos y principios básicos. Podrá ser tildada insuficiente, que habrá que revisarlo, pero lo tenemos enunciado y en una norma administrativa específica sin necesidad de recurrir a reglas más generales del Código Civil o a invocar principios constitucionales para generar por vía jurisprudencial, lo cual no se ha producido hasta el momento. Pero tenemos una norma legal que enuncia los criterios básicos de la responsabilidad extracontractual patrimonial de la administración. Pero ¿qué sucede a nivel contencioso administrativo? Se trata de una ley también de hace 20 años, relativamente moderna en su concepción, consagra un contencioso de plena jurisdicción, ¿de acuerdo? De tal manera que no solo se puede pedir la nulidad de la actuación administrativa irregular, sino además también el restablecimiento del derecho conculcado, vulnerado, afectado, omitido por la administración. Es un contencioso de plena jurisdicción, pero entre las pretensiones también está planteada la de responsabilidad patrimonial extracontractual, y más aún ligada a que previamente se había regulado en la ley de procedimiento administrativo, como lo hizo en su momento la ley 3092, y como bien ha dicho el profesor, lo tiene ahora, ¿verdad?, la vigente ley 40 del año 2015. Perfecto, la ley lo contempló, pero ¿cuál fue el problema? En un primer momento, no obstante la propuesta original de una ley del contencioso lo contempló, primero lo suprimió el legislador. No quiso hacer referencia a esa pretensión. Luego que aprueba la ley sin esa pretensión de responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración, se ve obligado a incorporarla, pero se ve incorporarla
colocándole ciertas limitaciones. ¿Cuál fue esa limitación? Lo podemos encontrar expresamente en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley del Contencioso. Y dice que cabe plantear esa pretensión en vía contenciosa administrativa siempre y cuando se plantee acumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. Es decir, ya sea a la pretensión de invalidez o nulidad de la actuación administrativa en cuestión, ya sea como acumulativamente a una pretensión de plena jurisdicción, o a todas las otras actuaciones que se contemplan, ¿de acuerdo?, cuando se trata de otro tipo de actuaciones irregulares, para no listar cada una de ellas en este momento. Ok, ¿esto ha restringido? Sí, lo ha restringido, porque no cabe, ¿de acuerdo?, ¿no?, plantear una pretensión directa de responsabilidad patrimonial extracontractual en la administración si no viene planteada de forma acumulativa. ¿Y cuál es el problema? Como vemos en los últimos años, los jueces del contencioso administrativo realmente no están cumpliendo del todo su función. ¿Han habido avances? Sí, por supuesto, pero la falta de especialización en la materia que cual todavía padecemos, que todavía es generalizada, todavía es amplia, no digamos en todos, pero todavía es amplia, hace que se tome muy poca conciencia sobre la materia. Pero hay un tercer problema. ¿Cuál es el tercer problema? Aún en el supuesto que no es generalizado y más bien es casi nulo, insignificante o simplemente inexistente, que se le pueda de alguna manera condenar a la administración al pago de la responsabilidad, una indemnización, un resarcimiento por un daño, ¿de acuerdo?, ¿no?, que implique responsabilidad extracontractual, patrimonial de la administración, el cobrarle a la administración es todavía otro gesta muy difícil de poder hacer en el país, lo cual obviamente desanima al justiciable. En fin, estas son algunas de las dificultades que podríamos plantear que existen en este momento, y realmente hace un tiempo, cuando se llevó a cabo el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en México, hace unos 8 años, a los ponentes peruanos nos tocó poder investigar a qué se debía esta inexistencia de una de las principales garantías, en buena cuenta, que existe en todos los ordenamientos administrativos de los privados, que en general, estoy seguro, el doctor Tomás Ramón Fernández, en todo caso me podrá corregir, son 3 como estándares de la doctrina del derecho administrativo. Una de las principales garantías, la existencia de un procedimiento administrativo. En el Perú lo tenemos, y lo tenemos bastante acentuado porque fue el país que primero se dotó de una regulación nacional de procedimiento administrativo para todas las entidades desde el año 1967. Se inspiró en la Ley Española de Procedimiento Administrativo del año 56. Es verdad que a un nivel reglamentario, pero siempre hemos tenido normas de procedimiento con carácter general en la lógica de querer racionalizar la actuación administrativa y de garantizar a los privados, en buena cuenta, ¿verdad?, sus derechos frente a la administración. La segunda garantía que se ha desarrollado principalmente a través de la ley del año 2002 es el proceso contencioso administrativo, consagrado en nuestra Constitución, que es un mecanismo mediante el cual cualquiera puede acudir a otro poder del Estado, autónomo, objetivo, independiente, imparcial, como es el Poder Judicial, a efecto de poder cuestionar las decisiones administrativas que les afecten. Pero la tercera gran garantía que no tenemos en el Perú es precisamente la responsabilidad extracontractual de la administración. En el Perú, las veces que se ha querido intentar, ha tenido que hacerse a través de tratados internacionales, ¿de acuerdo? Ha tenido que hacerse a través de tratados bilaterales, y claro, normalmente siempre han sido empresas, han sido, ¿de acuerdo o no?, grandes empresas que han podido acceder a esa jurisdicción. Recuerdo un caso, para no hablar de todos los temas contractuales, porque ya se trataría de responsabilidad contractual. Recuerdo el caso de una empresa china, me parece, que tenía inversiones en el Perú, que alegó que la administración tributaria le había trabado un embargo irregular y que ello había generado el cierre de sus cuentas y la afectación. Llegó a ganar, sí, sin contrato con el Estado, en un ejemplo de responsabilidad extracontractual llevado al arbitraje internacional, ¿de acuerdo? Porque tuvo que acceder en buena cuenta a la jurisdicción del CIADI. Yo recuerdo que llegó a ganar en buena cuenta el caso, pero la indemnización que le otorgaron fue realmente insignificante. Fue el único caso que conozco yo de un tema no contractual llevado a
a la jurisdicción arbitral internacional y en base a tratados internacionales. No hay más. Es decir, no tenemos, como bien ha referido el profesor Tomás Ramón Fernández en el caso de Perú, el ejemplo de la Unión Europea que reacciona cuando la legislación en buena cuenta nacional de los países que la integran no sigue los cánones, los parámetros o afecta en buena cuenta, ¿verdad?, el denominador común en lo que respecta a responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado legislador. En el Perú no lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿No? Tenemos las bases constitucionales, el principio, como bien ha hablado, constitucional, igualdad en las cargas públicas, el principio de garantía de la propiedad, de los derechos fundamentales. Podríamos hablar mucho sobre cuáles son los derechos y principios constitucionales que abonarían a favor, pero no tenemos un marco legal y lo más grave, no tenemos conciencia jurídica sobre la materia. Ya no solo sobre los operadores del derecho, como seríamos nosotros, los abogados, los profesores de la materia, que sabemos que es un tema pendiente de poder desarrollar y llamar atención, sino menos por parte de los jueces. Por tanto, en esta parte final de mi intervención, para no extenderme demasiado, quería referirme a lo que en esa oportunidad, hace unos 8 años, junto con mis colegas, en mi caso además, dije cuáles eran las razones por las cuales intuía en el Perú todavía nos encontrábamos en pañales en la evolución de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general. ¿De acuerdo? Incluso en mi trabajo yo citaba el libro del profesor Leguina Villa, donde él hablaba de 4 etapas en la evolución y nosotros todavía estábamos en la primera, de la absoluta irresponsabilidad administrativa. Todavía seguimos en esa, ¿de acuerdo? No hemos avanzado en las posteriores etapas, en buena cuenta, como se podría reseñar en Europa, por ejemplo, todo lo relativo al desarrollo del régimen de la responsabilidad extracontractual de la administración. Yo mencionaba lo siguiente ya hace 8 años. Primero, lo más importante, creo que hay una escasa sensibilidad por parte de los jueces para otorgar la tutela patrimonial a las víctimas y resarcirlos económicamente por los daños sufridos. Es algo así como que, bueno, hay un tema que nos compromete socialmente, pues, y que todos tenemos que soportar, ya no la igualdad en las cargas públicas, sino en los daños que, ¿verdad?, que el Estado nos pueda causar. Eso realmente es inaceptable, pero creo que eso es lo que viene sucediendo. Los jueces no son conscientes, no tienen mayor sensibilidad, y por eso no existe jurisprudencia, y menos todavía, y porque no existe receptibilidad sobre la materia. Es un tema por desarrollar. 2, lo que ya comenté de la ley del contencioso administrativo, que primero no lo quiso contemplar, a pesar que estaba propuesto, luego lo contempló, pero le ha puesto cortapisas. En tercer lugar, la dilación de los procesos contenciosos administrativos de 4 a 6 años. ¿De acuerdo? Y en cuarto lugar, que hay que ir, si se llegara a condenar judicialmente la administración, a pesar de todas estas restricciones que estoy comentando y problemas muy graves, como es este tema cultural, me da la impresión, luego de obtener una condena, las dificultades para poder hacerlas exigibles, en buena cuenta, ¿verdad?, ante la administración pública. Bueno, que existen también bastantes restricciones. Hay un solo caso en el Perú en los últimos años que recordamos, ¿de acuerdo? Tiene un impacto directo en el tema de responsabilidad, pero contractual por parte de la administración, que es el de la ley que se dictó en el año 2001 por razones populistas por parte del Congreso. Aprobó una ley que impidió el cobro de los peajes por parte de las carreteras concesionarias, los cuales obviamente afectaban a las empresas concesionarias, y dijo expresamente que esa suspensión del cobro de peajes mientras durase el estado de emergencia generado por la pandemia no iba a tener un resarcimiento. Expresamente lo ordenó. Esa ley, como todos sabemos, fue como correspondía, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, más allá de que si los fundamentos eran los correctos o no, lo declaró inconstitucional. Y claro, no se pronunció, no correspondía sobre el tema de indemnización. En todo caso, creo que también declaró inconstitucional la prohibición de pago de indemnización. Ahora, ¿cómo se hace efectiva? Por la vía contractual. Entiendo que cada una de las empresas debe haber demandado en vía arbitral el correspondiente resarcimiento. Otros casos en el Perú en los cuales se haya declarado inconstitucional leyes y haya generado reclamos de indemnización, no conozco. Sí en materia tributaria, pero ahí se ha, en buena cuenta, encaminado a través de los procedimientos tributarios previstos, de acuerdo, por la ley de la materia. No ha sido necesario acciones de indemnización, o en todo caso no se han planteado acciones de indemnización.
cuando lo que no hace, cuando más bien en algunos otros casos, y estoy seguro que el doctor Tomás Ramón Fernández recordará un trabajo del recordado profesor García Enterría, nuestro tribunal en algunos casos ha recurrido a la teoría de las sentencias prospectivas. Las teorías de las sentencias de inconstitucionalidad en materia tributaria que tienen solo efectos para el futuro. Nada más, el tribunal ha preferido aquello. ¿De acuerdo? Por tanto, no ha generado temas de que los afectados hayan solicitado devoluciones. Lo han hecho en algunos casos, pero todo lo han planteado, lo han encaminado por la vía de los procedimientos tributarios. En el Perú no existe jurisprudencia ninguna relevante y la que hay es muy escasa o casi de incógnita, si no digo inexistente, es desconocida, sobre responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración. Uno, del juez, muy poca o también desconocida, y creería que tiene que extenderse, como en España se ha estudiado, al Ministerio Público e incluso a la Procuraduría, que hacen esfuerzos de figuretismo en los últimos años, más que de actividades que puedan ser efectivas. Y en tercer lugar, no tenemos, menos aún todavía, jurisprudencia sobre el tema de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado legislador. Por tanto, yo debo terminar agradeciendo a los organizadores, agradeciendo a este enorme privilegio de poder escuchar directamente al profesor Tomás Ramón Fernández, como siempre poder aprender ya no solamente de lo que podemos leer de los grandes maestros del derecho administrativo, como lo hemos siempre hecho con el profesor Tomás Ramón Fernández, sino directamente de escucharlo, y más bien precisamente por la materia, que es lo que uno de los temas pendientes que tenemos en el derecho administrativo peruano, de ir abriendo camino en el andar sobre esta garantía esencial de un Estado de Derecho democrático, que es la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, ya sea administración, ya sea judicatura o fiscales, o ya sea del legislador también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Danós, por sus interesantes y enriquecedores comentarios al tema materia de exposición. Siempre es un honor también poder escucharlo. Con ello, ya iríamos concluyendo con esta actividad, no sin antes reiterar a ambos profesores nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos y esperando tenerlos en una futura actividad. Al público, también le agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a seguir atentos a las próximas actividades de nuestra asociación. Sin más que añadir, les deseo a todos un buen inicio de semana y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias a todo el público.